La noche 22 minutos. ¿Cuántas veces le ha oído a usted al presidente Gustavo Petro, Lucas, hablar de la Junta del Narcotráfico que opera en Emiratos Árabes? En Dubái, es lo que dice el presidente Gustavo Petro, y bueno, lo ha mencionado en trinos, en discursos, son varias las veces que el mandatario lo ha mencionado. Pero sin embargo las autoridades nunca han sido claras en realidad sobre cuál es la información que tienen alrededor de esta Junta del Narcotráfico, por lo menos no hasta este momento. Porque Felipe García conoció un informe de inteligencia que revela cómo estaría funcionando esta famosa nueva Junta del Narcotráfico, que el presidente Gustavo Petro pues ha calificado como una organización terrorista. Dice el documento que se trata de una red criminal internacional sin cabecillas o un jefe principal. Eso sí, funciona a favor de distintos delincuentes para traficar con drogas por un lado, pero también para el lavado de activos. Felipe, el presidente Petro ya tiene este informe de inteligencia en su poder. Un informe de inteligencia conocido por Blue Radio revela cómo funciona la llamada nueva Junta del Narcotráfico, señalada incluso por el presidente Gustavo Petro como una organización terrorista. A diferencia de los carteles de Medellín o Cali, esta junta no tiene un jefe único ni un mando piramidal. Según este informe que ya tiene el presidente en su poder, funciona como una red flexible de narcos, esmeralderos y empresarios que mezclan negocios legales e ilegales para traficar cocaína y lavar activos. Según este documento, cada actor cumple un rol, desde el transporte hasta el lavado de activos, y se articula con los demás solo cuando les conviene. Este informe detalla que esta red usa empresas fachada en sectores como el agro, el fútbol, el transporte y la seguridad privada, y mantiene conexiones internacionales. Hay un capítulo incluso que se titula Situación actual, nueva Junta del Narcotráfico, y dice textualmente: la nueva Junta del Narcotráfico coordinaría con actores de delincuencia organizada transnacional para desarrollar actividades ilícitas desde Colombia hacia Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, España, Emiratos Árabes, Turquía y Australia. Y justamente España y Turquía se habrían convertido en nuevas plataformas para mover dinero y coordinar envíos, mientras que Ecuador es hoy el principal puerto de salida de cocaína hacia Europa, según detalla este documento. Además, la Junta estaría vinculada a asesinatos recientes en el mundo de las esmeraldas, como los de Hernando Sánchez y Pedro Pechuga, producto de disputas internas por bienes y rentas. La advertencia de este documento es que esta nueva Junta del Narcotráfico tiene un modelo criminal que no enfrenta al Estado directamente, sino que lo infiltra a través de corrupción y negocios legales, con la capacidad de reacomodarse en el mapa criminal global. 9:25, y el gobierno mantiene en suspenso las renuncias de los ministros de Comercio, Diana Morales, el ministro de las TIC, Julián Molina, y Antonio Sanguino, el ministro del Trabajo, que fueron solicitadas después de la derrota en las elecciones del nuevo magistrado en la Corte Constitucional. El ministro del Interior, Armando Benedetti, todavía no acepta estas renuncias porque sigue haciendo las cuentas de los votos que les jugaron en contra. Para dos de los ministros, la situación podría mejorar y quedarse en el gabinete. Sin embargo, uno de ellos tendría su salida asegurada. ¿De quién se trata? Caterina Ávila. Aunque la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, pidió el miércoles de esta semana las renuncias de los ministros de Comercio, Trabajo y TIC como reacción a la derrota del gobierno en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, a esta hora aún no han sido aceptadas. La razón: que el gobierno sigue haciendo cuentas y buscando los votos que les faltaron para tomar decisiones. Fuentes cercanas a la Casa de Nariño aseguran que, según los cálculos del gobierno, les jugaron en contra 5 votos de comunes, 7 del Pacto Histórico y 4 del partido de la U. El voto, por supuesto, es secreto, pero en la Casa de Nariño los videos de congresistas de comunes abrazando a Carlos Camargo, nuevo magistrado de la Corte, estarían siendo tenidos en cuenta en sus cuentas de los que votaron en contra. La senadora Sandra Ramírez fue una de las que aparece en estas imágenes y a través de su cuenta de X dio explicaciones. Ofrezco mis disculpas con quienes se han sentido en cierta medida defraudados y afectados por la foto que circula en redes donde le doy un abrazo al doctor Camargo. Debo aclarar que mi voto fue por la doctora Balanta. Hemos sido leales a este gobierno. Esto es un acto de diplomacia, de respeto, de sencillez, que sucede en el Congreso cuando ocurre una elección de esta magnitud. Saludé al doctor Camargo, así como también saludé y abracé a la doctora Balanta.
Los otros responsables serían los de bancada del Pacto Histórico. A propósito de eso, el representante a la Cámara, David Racero, pidió sanciones por ley de bancada y calificó a quienes cambiaron su voto como faltos de carácter y criterio ideológico. Con estas cuentas, las renuncias del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y de la ministra de Comercio, Diana Morales, podrían reconsiderarse. El que sí saldría del gabinete es el ministro de las TIC, Julián Molina, por los 4 votos que considera el gobierno jugaron en contra de la elección de Patricia Balanta. 9:27 p.m. Bueno, y entonces en medio de la insistencia del gobierno para salvar la reforma pensional, que Lucas, uno pensaría que no, pero sigue allí en la cuerda floja. Sí. ¿Cierto? El presidente de la Cámara de Representantes anunció que envió 2 actas de la votación a la Corte Constitucional. Esto para que sean evaluadas. Pero parece que no está el acta más importante. No me diga. ¡Qué enredo! No, pero es que acuérdese que esta reforma pensional, usted se acuerda cómo se aprobó en la Cámara. Sí. Que es lo que tiene todo esto. O sea, desde su inicio, es que esto empezó enredado. Exacto, porque hubo un vicio de trámite. Claro, porque acuérdese que fue un pupitrazo, que se aprobó una proposición que decía coger el texto tal cual llegó de Senado. Entonces ahí hay quienes dicen que no hubo el debate y la discusión adecuada del articulado. Y entonces, como le digo, lo que empezó enredado, pues sigue enredado, porque ya esto fue como en junio de 2024, si a mí no me falla la memoria, es decir, más de un año. Y pues bueno, ahí veremos a ver qué decisión toma la Corte. Ay, don Andrés Carmona. Nueve de la noche, 28 minutos. Ya en segundos vamos con nuestro Andrés Carmona con todo este rollo alrededor de lo que pasa con estas famosas actas y del futuro de la reforma pensional. Mientras tanto, voces a favor y en contra muy duras de la decisión con la noticia de la que hablábamos ayer, Lucas. También la Corte Constitucional toma una decisión y da vía libre a la ley No Más Olé. No Más Olé, presentada, Silvia, por la senadora Esmeralda Hernández en 2024. La Corte Constitucional no solo refrenda la prohibición de corridas de toros, novilladas, becerradas, rejoneo y tientas, sino que además incluyó dentro de esta determinación las peleas de gallos y el coleo. Sergio Barbosa. Estarán prohibidas en Colombia porque en las últimas horas la Corte Constitucional tomó una decisión trascendental al dejar en firme la ley que prohíbe las corridas de toros, novilladas, becerradas, rejoneo y tientas, pero los 9 magistrados que integran la sala plena fueron más allá, incluyendo dentro de esta prohibición los toros coleados y las peleas de gallos, y es precisamente esa última la que ha generado un amplio debate en el país. Voces a favor y en contra de la decisión de la Corte. Para Fabián Sarria, de la Federación Nacional de Galleros de Colombia, esta decisión que tomó el alto tribunal afecta no solamente el bolsillo de quienes viven de las peleas de gallos, sino también su estado emocional. En un país que tiene una franja tan grande de más del 50% de informalidad laboral, tiene unas altas tasas de desempleo, ¿cómo van a introducir estas nuevas personas, estas más de 200.000 personas que además no tienen un conocimiento técnico en otras áreas? No quieren tener otro conocimiento técnico de estas áreas, lo que saben hacer es criar y mantener y cuidar los gallos finos. Entonces, aquí hay personas de la tercera edad que su único sostenimiento emocional son los gallos finos. El representante de la Cámara por la Alianza Verde, Alejandro García, quien junto a otros congresistas fue el ponente de esta iniciativa, celebró la decisión de la Corte Constitucional e hizo una denuncia sobre las apuestas ilegales alrededor de las peleas de gallos en el país. El negocio o alrededor del tema de gallos, más que la pelea de gallos, lo que se mueve son las apuestas no reguladas. Eso es lo que mueve la plata allí. O sea, si hay algo que se mueve allí, es de apuestas ilegales. Eso es lo que mueve la plata, no. La plata de gallos no la mueve ni siquiera como en el caso de toros, que se sostiene porque hay gente que vaya y ve. No, es apuestas muy grandes, no reguladas. Tras un año de un intenso debate al interior de la Corte, luego de que el presidente Gustavo Petro en un acto simbólico sancionara la ley No Más Olé en plena plaza de toros, el alto tribunal determinó entonces que a partir del 2027 quedan prohibidas estas actividades. 9:31 p.m. Ahora sí hablemos de la pensional, del futuro y de las famosas actas, don Andrés Carmona. A través de su cuenta de X, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López,
anunció el envío a la Corte Constitucional del acta que se aprobó sobre la sesión en la que se debatió la reforma pensional. Sin embargo, el alto tribunal pedía también el acta de la sesión en la que se anunció el debate de la reforma y esta acta no fue aprobada esta semana por la Cámara en pleno. Señaló el representante López que confía en que la Corte, con su sabiduría e independencia, declare exequible la Ley 2381 de 2024. López envió a la Corte la explicación y el material que demuestra que el acta fue sometida a votación, pero también junto con los impedimentos de los congresistas y el resultado de la votación, que fue negativo. Desde la oposición se pronunciaron frente al tema, asegurando que nuevamente podría haber un vicio en el trámite de la reforma pensional. Para la representante de Cambio Radical, Lina María Garrido, el hecho de no aprobar el acta 255 del 27 de junio de 2025 representa que no hubo quórum decisorio, no hubo aprobación del orden del día y por consiguiente no fue válido el anuncio de proyectos que se realizó en la noche de ese viernes 27 de junio.